voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputado Televisión, en una jornada en la cual hubo una reunión de comisión donde hubo un poco de entredichos entre oficialistas y opositores. Ya vamos a hablar de lo que pasó en la Comisión de Legislación General, donde ya se está trabajando en una nueva reunión de comisión de juicio político para la próxima semana, a pesar de ser una semana corta por el lunes, el feriado del lunes 1 de mayo, pero se está trabajando para convocarla para el próximo día jueves de la próxima semana y también de qué manera se pueden ir avanzando con esos proyectos que estuvimos viendo en las últimas horas de la jornada de ayer principalmente, que se avanzaron en la Comisión de Cultura, que se avanzaron en la Comisión de Discapacidad, como para ir armando lo que le interesa mucho a las autoridades de la Cámara, a las autoridades de cada uno de los bloques del oficialismo y de las diferentes oposiciones, ir construyendo alguna agenda de consenso y poder llegar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación con algún tema en concreto a discutir por parte de los diputados y las diputadas nacionales. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Venimos de tener actividad este mediodía en la Comisión de Legislación General, proyecto del oficialismo por las sociedades de acción simplificada que comenzó a debatirse. Vamos a estar comentando qué fue de esa reunión, si te parece, Fer. Proyecto del oficialismo, pero sí, atención, lleva la firma de Cecilia Moró, lleva la firma de Germán Martínez, lleva la firma de Paula Penaca. Exacto. Las máximas autoridades de la Cámara y del bloque del oficialismo. Así es, y hubo presencia de las autoridades, máximas autoridades de la IGJ, también miembros de la Justicia de Santa Fe y expositores que representaron a los emprendedores. Muy bien. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va, Fer? Muy bien, muy bien. Bueno, poca actividad en comisiones esta semana, más allá de lo que pasó hoy, un par de reuniones en la jornada de ayer, y el plato fuerte que fue semana tras semana, que es juicio político. Algunos dicen la próxima semana puede haber una nueva reunión. Va a haber una nueva reunión, ya está reunión. Convocada. Fue convocada para el jueves que viene. Con lo cual, bueno, sigue esta saga de la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema de Justicia, contra los 4 jueces. En este caso puntual estamos, siguiendo paso a paso lo que tiene que ver con este capítulo de la acusación que está referida a las irregularidades, o mejor dicho, presuntas irregularidades cometidas en la obra social del Poder Judicial. Bueno, y un tema que parece que es una situación que se está dando, la situación del juicio político en la Corte, y a partir de lo que ha sucedido con las presencias de esta semana, después vamos a estar hablando también de este tema, la presencia del ex administrador Marchi, empiezan a haber algunos sucesos que van a suceder ya fuera de lo que es en definitiva el Parlamento Nacional, posiblemente lo que tiene que ver con las investigaciones que se siguen respecto a qué es lo que
sucedió en la obra social del Poder Judicial de la República Argentina. Ahora nos vamos a ir a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Servi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando y equipo. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, acá estamos con Laura, estamos con Marcos, estamos un poco analizando lo que dejó esta semana con algunas reuniones de comisión. Se esperan lo mismo la próxima semana. Bueno, ¿qué balance va haciendo usted, diputado, de cómo se va trabajando en un Congreso que a la vez tiene, primero, dificultades para lograr entendimientos entre las diferentes fuerzas políticas, pero a la vez estamos en el marco de lo que son elecciones que se están dando en las provincias? Sucedió hace pocos días la elección en la provincia de Neuquén, que usted lo tuvo como protagonista, encabezando una de las listas para gobernador provincial. Sí, como bien decías, lo que se ve es poca actividad, más allá de lo que hace a la Comisión de Juicio Político, que viene avanzando semana a semana con las audiencias. Y lo otro es algunas, como es legislación general, que se avanza con aquello que tiene cierto consenso, ¿no? Se está prevista o habría una sesión el 17 de mayo que se está hablando. Creo que la idea sería llegar con temas consensuados, también así como fue la sesión anterior. Y en ese sentido también esperamos que se pueda avanzar con algunas leyes que también están pidiendo distintos sectores o que harían falta también para la situación económica que está viviendo el país, que ojalá que se pueda avanzar en ello, pero básicamente por el cronograma electoral. Ahora el 7 de mayo hay elecciones en algunas provincias, el 14 en otras, y viene bastante cargado, hace que también de alguna manera esté lenta la actividad de las comisiones, más allá de las que nombramos, y de poder avanzar en algunas cuestiones con consenso para poder llegar a que lleguen, valga la redundancia, al recinto. Pablo, ¿hay algunos temas que le interesan particularmente a usted, que le interesa al bloque al que usted pertenece, Evolución Radical? Sí, en principio hay agenda o que se quiere avanzar con varios temas, pero en principio, y ayer estuvimos trabajando con gente del sector, charlando con la ley de agrobioindustrial, que sería algo interesante o importante que saliera, digamos, sobre todo con la sequía, que creo que no se toma dimensión de la afectación que va a generar. Y bueno, estos días lo estuvimos sintiendo de alguna manera con el dólar, pero la faltante de divisas que va a haber por la menor cosecha que hubo en el país va a ser importante. Entonces creo que es importante también trabajar en lo que hace al sector y que de alguna manera se puedan generar condiciones para que haya siembra hacia lo que se viene ahora, que es la siembra fina, y hacia adelante también para lo que hace a la actividad del país, y que de alguna manera podamos mantener la actividad de aquello que es uno de los motores que tiene la economía del país. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. En relación a esta iniciativa de agrobioindustrial, ¿qué estuvieron charlando estos días? Si nos puede contar, y por qué se está demorando tanto. No, al principio estuvimos charlando con asociaciones o con actores de la cadena industrial, creo que agroindustrial, pero creo que hubo también el martes una reunión del Consejo Agropecuario Nacional, que también donde se trató este tema. Hubo distintos economistas que expusieron sobre el estado del sector y el estado del país, y básicamente se está charlando, se está viendo la posibilidad de que se pueda avanzar en esto, y esperemos que en los próximos días se pueda reunir la comisión o el plenario de comisiones para poder avanzar con esto, que serían unos temas que es importante para la economía, que creo que hoy la inflación y la afectación de lo que hace a la falta de divisas también es uno de los serios problemas que estamos teniendo, y creo que hay que ir trabajando en cuestiones que puedan avanzar sobre estos temas. ¿Qué tal, diputado Servi? Laura Sarra. Insisto con la pregunta de Marcos, porque no queda claro por qué se demora el tratamiento de esta iniciativa, teniendo en cuenta que ella lleva de presentada, creo que más de un año, ha tenido que ser representada, y sinceramente no queda claro por qué se demora. Da la impresión de que la oposición no le termina de cerrar la iniciativa, y si es así, ¿por qué? Creo que no habría posibilidad de construir algún consenso. Hay distintos proyectos dando vuelta, algunos
en principio la base o lo central habría acuerdo. Algunos quieren incorporar algún tema de retenciones o de que de alguna manera se deje previsto algún tema de ir avanzando o bajando las retenciones, pero creo que hay posibilidad de llegar a un entendimiento y creo que en eso se debería trabajar porque, como decía, tenemos que avanzar en temas que hagan que pongan en marcha la economía, y así como hablo del sector agropecuario, también en otros sectores productivos que son los que necesitamos que se muevan y generen empleo, y creo que tenemos que trabajar en eso, que hoy es uno de los principales flagelos que tenemos en nuestro país, ¿no? La necesidad de generar empleo, el tema de la inflación, el tema de la necesidad de que ingresen divisas o de que las actividades estén en marcha, y creo que en eso deberíamos avanzar. Y no creo que sea sola decir que es la oposición. Hay de los dos lados, creo que hay algunos sectores que no tienen interés o no lo manifiestan en que avance, pero creo que justamente de tanto oficialismo como de la oposición habría algunas cuestiones, pero hay que charlarlas, y creo que se podría llegar a un entendimiento, y de hecho tengo entendido que hay cierto consenso para que salga también desde el Ejecutivo Nacional, así que creo que es uno de los temas que se podrían trabajar y avanzar en estos días, independientemente de lo que hablamos del cronograma electoral y lo que está afectando eso la actividad del Congreso. Entiendo que es uno de los temas que se podría avanzar. Pablo, ¿el oficialismo aceptaría ir modificando lo que es el cuadro de lo que tiene que ver con las retenciones para ir bajándolas? Que es una gran discusión que da la oposición, pero que desde el punto de vista desde el oficialismo por ahora se mantiene cerrado. Y entiendo que justamente eso es lo que no se aceptaría o no avanzaría, no quisieran avanzar. Así que, pero bueno, creo que hay que generar la instancia de diálogo, el plenario de comisiones, como para poder justamente llegar a acuerdos, y si es que está como decía antes, o se entiende que está el visto bueno desde el Ejecutivo Nacional, entiendo que se podrían llegar a acuerdos como para poder avanzar en temas que son importantes, ¿no? Porque la ley contempla cuestiones que hacen a lo fiscal, al recupero de saldos IVA, de saldos técnicos de IVA, algunas cuestiones que hacen también a las economías regionales. Se le agregó que aquellas que son mano de obra intensivas también que agreguen o que tomen nuevo personal también, que puedan tener beneficios. Entonces creo que haría bien a las distintas actividades, no solamente a lo que hace a la actividad de la pampa húmeda, sino también de las economías regionales, que es algo que se necesita. Se está hablando mucho del tema de economías regionales y la posibilidad o que se van a incorporar a los sistemas de lo que es conocido como dólar soja. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Va a ser beneficioso para las provincias del interior como la que usted representa? Y bueno, justamente hace un rato salió en el boletín oficial la ampliación de los productos alcanzados. Incluye algunas frutas y productos que habían quedado fuera anteriormente del dólar diferencial. Y entiendo que sí, porque sobre todo aquellas economías que tienen mucho valor agregado y es una componente importante de mano de obra, sufren fuertemente cuando hay atrasos en el tipo de cambio, porque venimos de 2 años de inflación cerca del 100% y el tipo de cambio se modificó alrededor del 60%, así que hay un atraso del tipo de cambio real que afecta a la competitividad, sobre todo de las economías regionales. Pero también esto de los dólares diferenciales no dejan de ser parches. Entiendo que se debería avanzar en cuestiones que hagan a la competitividad o la baja de costos, la mejora de alguna manera del tipo de cambio en general para las actividades, pero bueno, también entendemos que eso presiona sobre otras cuestiones que hacen a la economía y sobre la inflación, pero creo que hay que encontrarle la vuelta justamente, y estas son de las cuestiones que se deberían estar discutiendo para ver cómo salimos de esta difícil situación económica que tiene nuestro país. Diputado, preguntarle, cambiando de tema, ¿no? Esta turbulencia que se está viviendo en materia cambiaria en nuestro país, la trepada del dólar, que luego, bueno, fue bajando paulatinamente, aunque no llegó al piso con el que se partió esta semana. Preguntarle, porque aquí en Capital Federal y en el AMBA en general se han visto muchas remarcaciones de precios. Bueno, quería ver cómo está en su provincia toda esta situación, cómo pega, si es que pega de alguna manera, si es que impacta toda esta turbulencia, esta trepada que ha sufrido el dólar en la actividad económica allá en Neuquén.
Sí, los argentinos tenemos algo vinculado, quizás no tanto como en Capital Federal, que se está muy día a día con el dólar, uno habla con los taxistas, o ayer me pasó que fui a comprar un repuesto para la lapicera, me dijeron un precio y cuando lo tiquearon en la máquina lo habían modificado, porque me decía que continuamente se van acomodando los precios o readecuando. Entonces, creo que esto nos afecta a los argentinos, estamos muy atados inclusive psicológicamente al dólar, que quizás no es lo que se ve, por ejemplo, cuando uno va a Brasil o Paraguay o Chile, países limítrofes que no tienen esa vinculación, pero a nosotros estas subidas nos afectan y la desconfianza en general hace que una vez que suben los precios, difícilmente después bajen, a pesar de que el dólar se retrajo bastante desde la corrida del pico que tocó ahora, y difícilmente cuando suben los precios después bajen. En Neuquén tenemos una realidad a partir de Vaca Muerta y un gran movimiento económico, lo que produce también que, por ejemplo, los niveles de inflación estos últimos meses hayan sido superiores a la media nacional por un aumento de costos, básicamente los alquileres, y también lo que hace a fletes o sobre todo bienes de consumo, alimentos, y también eso repercute en los que menos tienen, de alguna manera, ¿no? Que se destinan gran parte de su sueldo a la alimentación, y así como la inflación está alrededor del 100%, nos marcaba los indicadores, lo que es la canasta básica daba alrededor del 116, y eso repercute mucho en aquellos que tienen menos ingresos o en el aumento de los niveles de pobreza. Y en Neuquén, a pesar de ser una provincia rica que recibe muchos recursos, tenemos un presupuesto por habitante similar al de la ciudad de Buenos Aires, es de los más altos del país. Así todo, tenemos un 37% de neuquinos bajo la línea de pobreza, y que está acentuado de alguna manera. Los ingresos son mejores que en otras partes del país, pero también los costos, el costo de vida es mayor, entonces también eso a la hora de hacer este recuento afecta y fuertemente, y tenemos un serio problema habitacional, con la cantidad que están viniendo a Neuquén, alrededor de 20 familias por día ingresan, y es un serio problema lo habitacional, y el valor de los alquileres, que también termina de alguna manera afectando los niveles de inflación dentro de la provincia, como decía, ¿no? Así que creo que sí nos afecta a todos los argentinos el aumento del tipo de cambio, porque también la realidad es que el dólar oficial es muy difícil de obtener para aquellos que importan, así que los insumos o muchas de las cosas la mayoría de los bienes que se producen en Argentina tiene una componente también que es importada, que termina siendo afectada, y al no haber disponibilidad de divisas oficiales, terminan tomando de alguna manera una referencia en el dólar blue para su valor, ¿no? Ahora, los proyectos, por ejemplo, grandes proyectos como el de Vaca Muerta, ¿se ven afectados por esta situación, esta variable del dólar, estas corridas con el dólar? Yo creo que no tanto por las corridas, más que nada por lo que hace a la disponibilidad de divisas. A medida que Vaca Muerta, para desarrollarse, necesita sí o sí de jugadores grandes internacionales. Los niveles de inversión que se habla, de 7, 8 mil millones de dólares por año, difícilmente pueden ser sostenidos por empresas argentinas, y en la medida que no se puedan después devolver esas inversiones, o de alguna manera las empresas no puedan girar divisas al exterior, eso genera una limitante, así como también la disponibilidad de equipos. Hoy hay solamente 8 equipos de fractura, que eso es una limitante, por ejemplo, para que pueda avanzar, que pueda crecer el desarrollo de Vaca Muerta, y las empresas que hacen estos servicios hoy no están pensando en importar o tienen dificultades para importar, inclusive para conseguir repuestos para esos equipos. Hasta hace poco había 2 equipos que tuvieron que utilizar para repuestos para mantener 8 operativos, porque no se conseguían los repuestos. Así que es un tema la disponibilidad de divisas, más que el tipo de cambio informal, digamos, ¿no? Creo que depende, sí hay un atraso en los valores en el dólar oficial, que también repercute en lo que recibe, lo que son el precio que se recibe por la energía en los productores de Neuquén. Inclusive también hay un tema con el gas, por ejemplo, que el gas se está importando de Bolivia, el más barato a $8, y en Neuquén se paga $3.50. Eso también es una diferencia de lo que reciben las productoras locales con respecto a lo que cuesta traerlo del exterior, y que un mejor precio podría hacer también que mejore el desarrollo de la actividad. Pero bueno, también sabemos que eso repercute sobre el costo de las tarifas, que es un tema que también impacta sobre la inflación. Creo que hay un equilibrio muy difícil de sostener, y no va a ser fácil para lo que queda de este gobierno y para el que venga después del 10 de diciembre. Diputado, ya que estamos en el tema energía, Vaca Muerta,
estos últimos días se anunció, se difundió la llegada de los últimos caños para el gasoducto Néstor Kirchner, que se estaría terminando la etapa que conecta con Buenos Aires, en la frontera con La Pampa, y que los plazos establecidos están cerca de ser cumplidos para el mes de junio. ¿Qué significa eso? Y preguntarle qué resta por discutir en el Congreso en materia de energía de fondo en cuanto a proyectos. Quizá no sea para año electoral, pero ¿qué queda pendiente en materia de energía para discutir? Sí, es importante el gasoducto, que se pueda avanzar. Creo que no se va a llegar con las obras lo que hace a la planta de compresión y válvulas, lo que se necesita para que realmente llegue a la capacidad de transporte total que tendría. Pero ya es importante que se avance con el proyecto, así como ir previendo nuevos proyectos. La política energética debería trascender a los gobiernos y tener un horizonte de muchos más años. Y creo que también se está por poner en marcha el oleoducto que lleva petróleo de Vaca Muerta a Chile, que eso también va a permitir que ingresen divisas a nuestro país que tanto se necesitan, así como el gasoducto va a permitir que se reduzcan las importaciones. Vaca Muerta tiene un potencial de aumentar en 5 o 6 años, llegar a 8.000 millones de dólares de exportación en gas y petróleo, y de reducir en otro tanto, en 8 o 10.000 millones de dólares, las importaciones de energía, en la medida que se generen las condiciones, ya sea de inversión, así como de transporte. Así que entendemos que justamente, y pasando por la agenda del Congreso, que creo que es una asignatura pendiente. El año pasado solamente la Comisión de Energía nos reunimos, yo soy integrante, para integrar la comisión, después nunca más se reunió. Y creo que hay cuestiones importantes, esto que hablábamos de la posibilidad de disponer de divisas, de generar condiciones para que se puedan traer nuevos equipos y que puedan de alguna manera avanzarse en el desarrollo de Vaca Muerta, así como también la infraestructura que se necesita, porque hoy las rutas están saturadas. La ruta 7, que es provincial, que es el principal eje que lleva a Vaca Muerta, donde se transporta la arena, que es un insumo importante, así como los caños, hoy está totalmente saturada, y se debería pensar en nueva infraestructura, y creemos que ahí también debe intervenir el gobierno nacional. Yo mío presenté un proyecto de nacionalizar las rutas que llevan a Vaca Muerta, entendiendo que es algo estratégico para el desarrollo del país, y se debería invertir en no solamente infraestructura de transporte de gas y petróleo, sino también en infraestructura para el desarrollo. Y creo que esas son las cuestiones que tenemos que discutir, y como decía antes, que exceden a cualquier color político. Es una política, debería ser la energía, o ver que el potencial que tiene Vaca Muerta puede mover la aguja del país y trazar un eje de trabajo de acá a 8 o 10 años por lo menos, para generar las condiciones para que haya un desarrollo y que realmente se pueda aportar al país lo que necesita, ¿no? Creo que en eso, y también hay cuestiones que hacen al hidrógeno, por ejemplo, ¿quién tiene una posibilidad del hidrógeno azul a partir del gas? Y tenemos una planta como es la de Agua Pesada Arroyito, que tiene una planta de amoníaco, que es el precursor del hidrógeno. También podría ser utilizada para fertilizantes, que es el doble de tamaño que la que tiene Profértil en Bahía Blanca, ¿no? Es una infraestructura que está instalada, y tenemos el gas, se podría agregar valor, y hoy que hay problemas de cómo sacar el gas de Vaca Muerta, podría ser una alternativa. Pero también todo el litoral del Atlántico de Argentina tiene un gran potencial en lo que hace al hidrógeno verde, que es aquel que se genera con energías renovables a partir de la energía eólica, y creo que esa es una ley, la del hidrógeno también, que tendríamos que darle tratamiento como para generar un marco, porque hay un gran potencial de recibir inversiones en otras provincias más allá de lo que es Vaca Muerta, y que realmente podría mover la aguja del país. Diputado, hablando de Vaca Muerta, preguntarle, ¿se ha puesto como mojón, como fecha para inauguración del gasoducto Néstor Kirchner el próximo 20 de junio? Usted, que está ahí en la zona, en territorio, ¿cree que esa fecha se va a poder cumplir? Como decía antes, yo creo que no se llega, vienen trabajando, pero se está trabajando, se ve mucho movimiento, pero no creo, como decía, de poder generar las condiciones para presurizar, porque el gasoducto, el caño, no solamente el caño, sino después hay que hacer bombear, las pruebas, tener las pruebas, pero además también darle presión para que pueda transportar. Tiene que tener estaciones de bombeo, de presurización, donde le den presión al gas,
para que realmente eso aumente. A medida que aumenta la presión, aumenta la capacidad de transporte del gasoducto. Eso creo que es lo que va a demorar o está demorado de alguna manera. Entendemos que mientras antes se termine, y ojalá se llegue a este invierno, para tener que reducir las importaciones de energía, que son una sangría importante para las divisas que nuestro país tanto necesita. Así que ojalá se llegue. Yo, por lo que veo, se va a demorar un poco más, o va a ser difícil que esté operativo al 100% para este invierno, pero hay que seguir trabajando porque, como decía, esto tiene que hacerse, y así como también ya prever la posibilidad de ampliarlo, de exportar el gas a Brasil a futuro también, para que realmente se pueda aprovechar en estos años, que son ventanas. Quizás el gas es el combustible de transición en el mundo, tiene una ventana más amplia, pero también el petróleo, se está hablando de un cambio en la matriz energética a nivel mundial, y tenemos que aprovechar estos años para que realmente aporten al desarrollo de Argentina lo que tenemos en el subsuelo tanto de Neuquén como otras provincias, y que podamos aprovecharlo para que esas divisas sirvan para de alguna manera generar o recomponer de alguna manera la economía de nuestro país, pero también generar otras actividades que hacen tanto falta. Pablo, ¿qué expectativas se abren en la provincia de Neuquén a partir de lo que ha pasado en las elecciones, el triunfo de Rolando Figueroa? ¿Pudo reunirse con él? ¿Habló con el diputado nacional por la provincia? Pude saludarlo en la sesión pasada, la semana pasada. Por supuesto, le decía el mayor de los éxitos, y también en lo que se pueda colaborar, porque ahora hay que acompañar, y creo que vienen momentos difíciles para el país, y creo que en el desarrollo de Neuquén también vienen grandes desafíos, ¿no? Hay un gran crecimiento en las inversiones, en los ingresos de la provincia, pero transformar eso en desarrollo, esto también genera, el gas y el petróleo, problemas sociales, aumento de inseguridad, esto que decía, la falta de infraestructura, y hay que avanzar en solucionar estos temas. Creo que el cambio, después de 62 años de un mismo color político, genera expectativas, y también va a haber un cambio de alguna manera en los actores, o en cómo se lleve adelante el desarrollo de Vaca Muerta, y esperamos que sea para mejor. Por supuesto que todo esto tendrá que ir generándose las confianzas del mercado y generándose las condiciones, pero esperemos que le vaya bien a Rolando Figueroa como gobernador, porque lo necesitamos los neuquinos, lo necesita el país. Claro, igual hay una larga transición, ¿no? De 8 meses hasta que asuma Figueroa en la provincia. Y esa es una de las cuestiones que planteábamos a la hora de fijar la fecha de elecciones, claro, que fue algo que no se dio una discusión, sino que fue decidido con alguna especulación política por parte del oficialismo actual. Pero estos 8 meses que transcurren son difíciles para la gobernabilidad, y también en la medida que hay que dar seguridad a las inversiones. Así que entendemos que debe ser una transición, y deben darse de alguna manera las garantías para que no se pare la actividad en Neuquén y en Vaca Muerta, ¿no? Y diputado, siguiendo en la órbita de lo político, ayer en Juntos por el Cambio hubo mucho ruido por la posibilidad de sumar a un compañero aquí de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, en una posible ampliación de la coalición a nivel electoral, a nivel nacional. Desde Evolución Radical, ¿qué dicen al respecto? En principio, desde el radicalismo en general, ¿no? Se tomó bien la ampliación. Siempre desde el partido se ha sido aliancista, y ha habido tendencia a ampliar en la medida que se puedan consensuar políticas o ideas hacia dónde debe ir el país. Creo que es importante, sobre todo entendiendo la complejidad y la dificultad que estamos atravesando a nivel país, y que a partir del 10 de diciembre va a haber un gran desafío para aquel que asuma el gobierno. Entonces entendemos que hay que sumar a todos aquellos que puedan aportar para de alguna manera propuestas o ideas, así como también la posibilidad de llegar al gobierno, ¿no? Porque es una situación compleja la que se está dando, tanto las discusiones dentro de Juntos por el Cambio como de otros espacios, y creo que hay que ir encontrando los acuerdos o sumando todos aquellos que puedan de alguna manera no solamente colaborar para que se pueda, desde Juntos por el Cambio, podamos acceder al gobierno nacional, sino también después de alguna manera garantizar la posibilidad de gobernabilidad y de hacer las transformaciones que realmente necesita el país. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión.
Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Pablo Servi, diputado nacional por Evolución Radical por la provincia de Neuquén. Es verdad que es una larga transición, porque lo mismo va a ocurrir con las elecciones adelantadas en la provincia de Jujuy, sí, ¿no? En la provincia de Tucumán. Tenemos 7 de mayo, Misiones. Misiones también. Y hay 2 más el día 7 de mayo. Creo Claro. que, Está Jujuy, Salta, Misiones, creo, no, sí. Salta también. Salta, Jujuy. Adelanta. Entre el 14 Tucumán también hay varios. Claro. Son 3 y 3, creo. Y el que gane en esa elección, le queda muy lejos el menos recambio. Salta, que puede, si llega a ganar el gobernador Sanz, único bueno, que continúa. Pero después hay recambio. Bueno, en Misiones, si gana el oficialismo, es una transición entre el mismo partido. Sí, no, en Jujuy también. Si Claro. gana la fuerza de Gerardo Morales, también. Pero bueno, cambia el gobernador, ¿no? Y es una larga transición hasta diciembre, Sí. donde parecería, no sé, puede haber... Bueno, puede pasar de todo, ¿no? En tantos Sí, meses. Claro. Hemos visto Pero esta bueno, semana como que ha sido casi como un mes esta semana. Sí, claro. Y bueno, tiene que ver esto también con lo que decía el diputado. Cuando se toman las decisiones de adelantar las elecciones, también, por el otro lado, alguien debe haber dicho, miren que después hasta diciembre, recién ahí se hace el recambio. Exacto. Tanto de la legislatura como del Poder Ejecutivo. Ujú. Y sí, mientras tanto, bueno, una larga transición Sí. hacia el recambio gubernamental en medio de un tembladeral económico, porque bueno, hay que decirlo, ¿no? Lo que hubo esta semana, lo que está habiendo esta semana, es una corrida cambiaria que, bueno, que finalmente tuvo un impasse en este último par de días, pero bueno, nadie hoy por hoy descarta que continúe. Claro. Con lo cual, bueno, es bastante paradójico que mientras esto está ocurriendo en el plano económico, en el plano político se esté dando este desdoblamiento de las elecciones en distintas provincias, porque, bueno, evidentemente los gobernadores no quieren dejar pegadas sus elecciones provinciales a la suerte del oficialismo a nivel nacional, claro. ¿No? Esto explica el desdoblamiento desdoblamiento electoral en distintas provincias. Claro. Creo que la mayoría de las provincias han desdoblado elecciones, e inclusive... A ver, una provincia que siempre compitió a nivel con el nivel nacional, que es Formosa, claro, ¿no? Sí. Formosa también decidió anticipar sus elecciones, con lo cual estamos hablando ya de un sálvese quien pueda en distintos distritos subnacionales, sí, para, bueno, definir quiénes van a ser sus autoridades a partir del 10 de diciembre. Entre Ríos dijo, confirmó que iba a ser el mismo día de las elecciones nacionales. Un extraño caso, sí, de Entre Ríos, también motivado por encuestas que dan muy bien paradas Juntos por el Cambio, en la previa, y que aún con el desdoblamiento serían favorables para la oposición. El gobernador decidió hoy, fue confirmado, mantenerse junto con el calendario nacional. Claro. Hay 3 elecciones el 7 de mayo. Ajá. ¿Cuántas? 3. Y 5 el 14. O sea, tenemos 8 elecciones en los próximos fines de semana. El 7 Jujuy. El 7 Misiones. Misiones, Jujuy. Y La Rioja. Y La Rioja, claro. Y el 14 tenemos La Pampa, Tucumán, quizás la más peleada y de las más importantes a nivel padrón electoral, San Juan, Salta y Tierra del Fuego, el 14. 5 provincias. En todas hay legisladores nacionales de esta Cámara de Diputados que van a buscar dar el salto a los ejecutivos, claro, provinciales. Bueno, y eso obviamente a la hora de tener que organizar una sesión, ahí se tiene en cuenta. Por eso la fecha que han puesto, hipotética, ¿no? Sí. Oficialistas y opositores, es buscar consensuar para que el día 17 de mayo, después de estas 2 semanas de elecciones en 8 provincias, bueno, el día 17 estén los que ganen, los que pierdan, los que empaten, que estén, exacto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como sucedió con Neuquén, ¿no? Que tuvimos sesión 3 días después de que, claro, se habían realizado en Neuquén y en Río Negro. Y aquellos que participaron en la elección, caso Figueroa, caso Servi, Tortorielo, estuvieron sentados en, sí, sus bancas.
Exactamente. Tres días después de la elección estuvieron en sus bancas. Laura, hablamos de la Comisión de Juicio Político que tiene confirmada reunión la próxima semana. Sí, pero con la ya presencia. hubo una reunión esta semana, una nueva reunión. Sí, el martes pasado hubo una reunión con la presencia que generó bastante expectativa de Héctor Marchi, quien fue secretario general, el administrador general de la Corte Suprema durante 15 años hasta el pasado jueves, cuando fue desplazado. El próximo jueves va a seguir brindando su testimonio Héctor Marchi, que bastante ha sorprendido a los legisladores por la cantidad de información que ha volcado Marchi a la comisión, información que evidentemente estaba dirigida a golpear, a perjudicar a 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema, que justamente son los que ordenaron su salida de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema. Me estoy refiriendo a Horacio Rosati, el presidente, Carlos Rosenkrantz, como así también Juan Carlos Maqueda. Quizás fruto del despecho, Marchi aprovechó el ámbito de la Comisión de Juicio Político para pegarles y bastante duramente a estos 3 jueces de la Corte Suprema. Pero vamos por el principio. El testimonio más fuerte, picante, si quisiéramos titular, hacer un juego periodístico, de lo que va del juicio político. Sí, políticamente sí. No sé si es el más relevante en términos de prueba. Exacto. Creo que sí, que es importante, pero, a ver, no sé si va a haber, creo que los testimonios que se vienen, que son los de Marcelo D'Alessandro, eventualmente Silvio Robles, van a ser... va a ir escalando el tema, indudablemente, van a ser testimonios que si efectivamente vienen a la comisión, esto también hay que decirlo, porque hay testigos que son renuentes a dar testimonio, pero lo cierto es que hasta ahora sí. Héctor Marchi, que hay que decirlo, ¿no? Ahí lo vamos a describir. ¿Quién es Héctor Marchi? Es contador. Se desempeñó hasta el jueves pasado como administrador general de la Corte, y esto es importante, es un nombre del riñón del juez Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti fue durante muchos años presidente de la Corte Suprema y Héctor Marchi fue el hombre fuerte del tribunal durante la presidencia de Lorenzetti. Manejó una caja millonaria mientras ejerció este cargo, y bueno, obviamente si Marchi distribuyó críticas y acusaciones, no fue precisamente hacia Lorenzetti, quien ha sido su mentor y ha sido, digamos, su padrino político, ¿no? De hecho, Lorenzetti fue el único que, digamos, se resistió a avalar su corrimiento de la Secretaría General de la Corte Suprema, de la Administración General de la Corte Suprema. Esta semana, cuando vino Marchi, Leopoldo Moro le preguntó ¿cómo llegó a la Corte? Y él contó que él es de Rafaela, como Lorenzetti, que viene de una familia peronista. Contó que fue secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, después fue ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, y que un día lo llamó Lorenzetti cuando asumió el cargo de ministro de la Corte o de presidente de la Corte Suprema. Ahí se conoció con Lorenzetti, que antes no lo conocía. Sí, se ve que ahí empezó a forjar también una buena relación, y se convirtió en el hombre fuerte de Lorenzetti también ahí en la Corte. Sí, Lorenzetti, que está acusado desde hace ya tiempo por la coalición cívica, que presentó un pedido de juicio político contra Lorenzetti por los desmanejos administrativos que a partir de Héctor Marchi se realizaron en la Corte Suprema mientras ejerció la presidencia, con lo cual hay algunas acusaciones que caen sobre Marchi, que, bueno, fueron desestimadas por la justicia en primera y segunda instancia, creo. Ahora está el tema en la Corte Suprema. No, el tema es así. Marchi acusó a Elisa Carrió por supuesta,
digamos, acusaciones que no correspondían sobre su persona y el tema está planteado en la Corte. La Corte no está resolviendo esta cuestión. Esto generó que Marchi esté bastante ofuscado. Claro. Entonces, a ver, la presentación de Marchi no es una presentación de un testigo más. Acá estamos viendo un testigo que está bastante enojado con 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema y está aprovechando el escenario de la Comisión de Juicio Político para tratar de salpicar a quienes son enemigos hoy de Lorenzetti. Con lo cual, esto hay que entenderlo, esto hay que entenderlo en el marco de la fuerte interna que hoy se está viviendo la Corte Suprema. Con lo cual, yo diría que el testimonio de Marchi hay que tomarlo siempre con pinzas. No es la verdad revelada y por eso yo digo, ¿hasta qué punto es el testimonio más fuerte? Sí, es un testimonio fuerte, pero hay que corroborar también lo que dice, porque lo que dice Marchi ha sido negado por la Corte Suprema en una nota que envió a la Comisión de Juicio Político en el día de antes de ayer. Y ayer el día salieron martes. los gremios judiciales a contradecir lo que había dicho en la comisión. Es decir, hay distintas voces también que salen de la justicia. Por eso te digo que hay que ver hasta qué punto Marchi no está haciendo política con esto. No, iba a decir eso, justamente. Fue claramente un testigo que tenía un perfil distinto a los que veníamos viendo, que eran funcionarios judiciales, que tenían otra forma de dirigirse u ordenar su declaración. Claramente hubo apuntados directos, eso quedó muy claro, y sobre todo la figura de Rosati. No, y sobre todo la figura de Maqueda. De Maqueda también, y ahí está la interna de la Corte, que es lo que está permitiendo ver este juicio político, algo que normalmente no se ve en los medios de comunicación, o lo que pasa dentro del Palacio de Justicia se cuenta de otra manera. No estamos tan habituados a ver lo que se suele ver en política, es las internas, las diferencias. No, y además lo que está demostrando el juicio político, más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el juicio político, de qué manera se maneja la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿No? Bueno. De qué manera está organizada. Cuando vinieron algunos testigos de determinadas vocalías que asesoran a los ministros de la Corte Suprema, bueno, la mayoría de la gente no lo conoce. No sabe que un expediente primero lo trata la vocalía y después va al ministro de la Corte. ¿No? Entonces, y que hay distintas vocalías según los temas. Bueno, eso también está dejando el juicio político. Sí, está bien. Es la dinámica interna de un cuerpo colegiado como es la Corte Suprema de Justicia, pero también lo que apuntaba Marcos es interesante por cuanto este proceso de juicio político permite conocer las internas políticas que corroen a la Corte Suprema y que en este caso se exhiben o se desnudan de una manera descarnada, ¿no? Sí. Esto que hemos visto de Marchi es apenas una punta de un iceberg que yo creo que es bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque hoy por hoy, después de la declaración de Marchi, yo me imagino que la Corte Suprema hoy debe ser un hervidero. Claro. ¿Qué es lo que dijo Marchi? Vamos a repasar entonces las placas, porque es de alguna manera es lo que vamos a entender por qué Marchi dice lo que dice. Primero vamos a poner en contexto qué es lo que se está investigando. La Comisión de Juicio Político lo que está haciendo es indagar sobre las presuntas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial. El oficialismo acusa a la Corte Suprema de no haber ejercido debidamente su función de contralor y de supervisión de la Corte Suprema. Marchi, como administrador general, fue citado por su responsabilidad como justamente por administrar el presupuesto de la Corte hasta el año 2021 en lo que tiene que ver con la obra social. Entonces, en ese marco es que Marchi fue citado. ¿Qué pasó entonces? Seguimos. Seguimos con la siguiente placa, si se puede. Ante la comisión, Marchi enfatizó que el juez Juan Carlos Maqueda fue el responsable directo durante 10 años de supervisar el manejo de la obra social y que estaba al tanto de todos los actos que allí se realizaban por medio de quien era el director de la obra social, Aldo Tonón. Y acá hay que
hacer una aclaración. Esto es lo que dice Marchi. Claro. Claro que lo que dice la Corte Suprema y lo que dice Maqueda es otra cosa. Lo que dicen justamente la Corte y Maqueda es que Maqueda no estaba formalmente designado a cargo de la supervisión de la obra social. Situación que está de alguna manera puesta en duda, ¿no? Porque hay mails, porque hay actuaciones de Maqueda que de alguna manera reflejan que Maqueda sí estuvo al tanto de lo que pasaba en la obra social. Y que, bueno, esta situación de irregularidades en la obra social estalla después de la pandemia. Durante la pandemia, al parecer, fue todo un aquelarre, sí. Fue todo, la verdad, una acumulación de denuncias sobre debilidad y falta de prestaciones. Bueno, esto estalla cuando termina la pandemia. Lo que se dispone es la realización de una serie de auditorías a partir de 2021. Se realizaron, vamos a seguir entonces con las placas. Lo que queda, lo que hay bastante sintonía en todos los testigos hasta ahora es que había desorden en la obra social y que no estaba la estructura acorde a la magnitud del organismo, ¿no? Estaba bastante desorganizado todo el tema del control. Sí. Y nadie se hace responsable. Y no. Lo que dijo justamente Marchi fue que hay un cúmulo de erogaciones que tiene que ver con la compra directa de medicamentos, compra directa sin expedientes, sin dictámenes. Eso es lo que dijo Marchi, apuntando directamente a Maqueda. Lo que dijo también es que Maqueda fue el que designó a Aldo Tonón como director de la obra social y nada se hacía sin la autorización de Maqueda. Entonces esto de alguna manera es como Marchi intenta involucrar directamente a este juez como el encargado, el que siguió atentamente el manejo de la obra social, cosa que Maqueda trata de relativizar. ¿Qué es lo que dice la Corte al respecto de esto? ¿La Corte qué dice? La Corte dice, a ver, nosotros sí estamos a cargo de la supervisión, pero de una manera muy por arriba. El que se dedicaba concretamente a hacer el seguimiento de la obra social era el secretario, el administrador general, que era Marchi, claro. Y el presidente, que era Lorenzetti. Después a nosotros sí nos comunicaba lo que pasaba, pero colateralmente. Pero los que estaban directamente involucrados, o los que seguían más atentamente a la cuestión, era el presidente, que era Lorenzetti. Entonces estamos viendo acá esta disputa descarnada que hay dentro de la Corte sobre a ver quién se hace o quién es el responsable de los desmanejos que había en la obra social, que al parecer nadie niega y que están reflejadas en las auditorías que se han hecho sobre la obra social. Que reiteramos son 4. Se hicieron 3 en el año 2021 y una cuarta, que es lo que desata este problema, este desplazamiento de Marchi, que es la que hace directamente Marchi, justamente. Claro. Justamente el ex administrador general dice que entre 2021 y 2022 se realizaron 4 informes de auditoría sobre la obra social. El último lo envió al presidente de la Corte, Horacio Rosati, pero Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, no lo circuló al resto de los jueces de la Corte. ¿Y qué es lo que dice acá el amigo Marchi? Marchi dice, lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque esta última auditoría refleja algunas desprolijidades en el manejo de la obra social con la actual dirección, que la actual dirección está a cargo de Mariano Altave, nombrado por Rosati. Claro. Entonces, obviamente acá todos los dardos dirigidos a Rosati, actual presidente de la Corte Suprema, y vemos entonces cómo Marchi le pega a Rosati vía, por medio de 2 vías. Por la vía de Silvio Robles, diciendo él esconde el expediente, él esconde un informe de auditoría, y vía Altave, director actual de la obra social. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? No existe tal informe Marchi, no existe estos desvíos que dice Marchi que hay de 3.000 millones de pesos. Eso, la verdad, y si hubo la responsabilidad,
ha sido de Marchi, que ha Claro. sido designado en 2021 como el supervisor de todo lo que tiene que ver con la obra social. Con lo cual, a ver, si no aporté a la confusión general, yo No. traté de ser lo más explícita posible para tratar de entender este jeroglífico que implica esta investigación sobre la obra social del Poder Judicial, pero es justamente de lo que se está aprovechando el oficialismo para llevar agua a su molino, ¿no? Porque hasta ahora, hay que decirlo, no encontraba elementos como para... Había algunos elementos, pero estos son los elementos que está encontrando el oficialismo como para cargar más duramente contra la Corte Suprema, aprovechando este nivel de reyerta interna que Claro. hoy tiene el máximo tribunal, de todos enfrentados contra todos, o mejor dicho, de 3 jueces enfrentados contra Lorenzetti y Marchi. ¿En qué va a terminar todo esto? La verdad, nadie sabe, pero el oficialismo lo sabe, lo está aprovechando y bastante bien en la Comisión de Juicio Político. A mí Por me- eso. Y mientras hable Marchi, el oficialismo ni habla en la No. comisión. Pregunta Moro, No, a mí me quedó- principalmente, pero lo dejan que hable Marchi. A mí me Marchi quedó muy solo, claro todo lo con que, eso alcanza. Todo lo que explicó Laura, clarísimo. Sí, claro. De hecho, más claro que viendo la comisión durante 6 Sí. horas. Pero me queda una duda sobre el funcionamiento de la Corte, que es que este grado de informalidad que hay en las designaciones o de quién se hace cargo de qué. Sí. Eso no termina de quedar claro. No queda claro. Claro. Y justamente lo que quedaron en la comisión es pedir el acto administrativo, el instrumento que diga, bueno, a ver, Maqueda estaba a cargo formalmente de la obra social y no va a estar ese acto administrativo. Porque al parecer lo que dijo Marchi en la comisión es que Maqueda pidió expresamente no quedar formalmente a cargo de la obra Claro. social. Lo estaba quizás implícitamente o informalmente, pero Maqueda sabía que era una papa caliente y no quería quedar pegado a eso. Y mi pregunta es si ahí eso ya no hace como responsables a los 4 miembros, que son los que la autoridad Sí, bueno, de la claro. Corte Suprema Bueno, de Justicia. no, es que lo que dicen justamente los otros 3 jueces de la Corte es que el principal responsable debiera ser el presidente. El presidente de la Corte. Y el De- secretario y claro. el administrador. O sea, los Ya otros tenemos 3 3 jueces... presidentes de Corte. O sea, de Claro, los lo que 4, pasa es que 3... de Lorenzetti pasó Rosenca pasó ahora Rosati. Y Maqueda fue- Maqueda que está estuvo a 10 cargo años de cargo. la obra de la obra social. Evidentemente, Parecería es que como sí que vos están los decías, 4. Marcos, acá hay un manejo bastante informal de las cosas, de los cuales ahora todos tratan de desligarse, desdecirse, mostrar yo no fui, fue el otro, de acusaciones mutuas. Claro. Pero lo cierto es que acá hay una desprolijidad flagrante, Y eso quizás sea indudablemente. producto de cómo funciona la Corte Suprema de Justicia, que funciona puertas adentro en definiciones y se expresa a través de sus fallos, que es lo que suele decirse. Claro. El resto de las actuaciones no son de público conocimiento en su mayoría. No, evidentemente no. Creo que tampoco debería serlo. Yo la verdad Digamos, me desconozco cómo parece es el que funcionamiento. cada cuerpo colegiado se maneja, digamos, con sus propias reglas. Ujú. Lo cierto es que cuando hay una cuestión de supuestos desmanejos en la obra social, bueno, tendría que quedarse bien claro a ver cómo fue, digamos, todo el entramado aquel Claro. para, digamos, señalar las responsabilidades con claridad. Y esto es lo que no aparece en principio. Sí se hicieron las auditorías, que las auditorías, sobre todo la primera, fueron lapidarias. Sí. Concretamente, de qué es lo que se está encontrando en la obra social. Se está encontrando con que hubo cargos vacantes en directores clave. O sea, la Corte Suprema no nombró directores que deberían estar controlando y ejerciendo actos en la obra social, el director médico, el director administrativo, es decir, que tenían un solo director, que era Aldo Tonón, durante Claro. 10 años. Supuestamente Aldo Tonón solamente reportaba a Maqueda, eso es lo que dice Marchi. Después, ¿qué otras cosas? No había presupuesto, no había estados contables, digamos, con lo cual era de una informalidad que, a ver, creo que en cualquier empresa obvio. hubiera saltado por los aires, Totalmente. ¿no? Pero bueno, acá estamos frente a una obra social que estaba también, y esto lo explicaron los testigos previos,
que estaba por fuera de la ley de obras sociales, también la obra social del Poder Judicial. Se maneja con una dinámica distinta. Claro. Entonces, con más razón. Así que bueno, el oficialismo tiene para divertirse. La semana que viene vuelve Marchi, que como para agregarle más condimento a su presentación, denunció que fue víctima de amenazas y de seguimientos. Y después medio como que lo intentó relativizar, ¿no? Porque salió duro diciendo eso, como que después de haber querido presentar el informe de auditoría que Rosati no quiso recibir, empezó a sufrir amenazas y seguimiento. Dijo que la gente que estaba con él también, que amenazaban con que si hablaban con Marchi lo iban a mandar a trabajar a la Siberia, digamos, dramatizando una situación que yo no sé si es así, pero bueno, lo dijo él. Cuando la oposición digo, bueno, pero a ver, usted está diciendo una cosa muy seria, vaya a la justicia, denúncielo. Ah, no, yo no voy a ir a la justicia. Como diciendo, bueno, pero a ver, estás denunciando algo que no querés, digamos, dejar constancia en la justicia. Medio como que ahí la oposición dijo, estamos frente a una persona que viene acá a aprovechar un escenario para hacer su juego político en contra de los jueces que lo desplazaron. ¿Actúa por despecho? Y da la impresión de que sí. Ahora, todo lo que dice Marchi es falso y no sé, la verdad es que no sabemos. Pero lo cierto es que está planteado, lo plantea ante el Congreso Nacional, no es que fue a charlar con los diputados en un salón, en una reunión, no, vino a la Comisión de Juicio Político, en el marco de un juicio político, cierta seriedad tiene que tener también, ¿no? El tendrá que ser responsable. Ahora, nos vamos a ir a la pausa y después vamos a seguir hablando de este tema. Marchi vuelve la semana que viene al Congreso de la Nación. Habrá que ver si hay otras citaciones también por parte del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, una comisión que cada vez se pone un poco más interesante en lo que tiene que ver con los testimonios que se van dando aquí en el segundo piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa y regresar y seguir hablando de lo que se viene en la agenda, que la agenda tiene ya como fecha fija el jueves que viene una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es El Análisis, ya regresamos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia
tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Lo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina, en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por esta crisis climática. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hubo una nueva reunión de comisión, en este caso la Comisión de Legislación General. Se suma a otras reuniones de comisión que se dieron esta semana o particularmente en la jornada de ayer con la Comisión de Cultura, la Comisión de Discapacidad también, donde se han avanzado con varios proyectos, en algunos casos tanto en cultura como en discapacidad, proyectos que pasan ya a estar en consideración del propio recinto con dictámenes por unanimidad entre oficialismo y oposición, y por el otro lado también otros proyectos que necesitan el pase a otras comisiones para que sigan avanzando, pero también con mucho consenso y con mucho acuerdo. Todos los dictámenes que se dieron en la Comisión de Cultura, la que encabeza Hernán Lombardi, o en la Comisión de Discapacidad, que encabeza Luis Di Giacomo, se han aprobado los proyectos por unanimidad en esta Cámara de Diputados de la Nación. Diferente fue lo que ha sucedido en la Comisión de Legislación General, con algunos temas que han generado controversia entre oficialismo y oposición, y enseguida, Marcos, vamos a estar hablando un poco de esto, que tiene que ver con la actividad concreta de lo que ha sucedido en la jornada de hoy en esta Cámara de Diputados de la Nación. Hablamos ahora de lo que tiene que ver con la agenda de diplomacia parlamentaria. Los diferentes grupos de amistad que se van armando, que se van creando, que ya están trabajando en muchos casos porque ya están conformados, también como la temática y en definitiva en sintonía como cualquier otra comisión de trabajo, oficialistas y opositores son los que integran estas comisiones de trabajo. En este caso vamos a hablar del grupo de amistad con Corea, comisión que encabeza la diputada de Frente de Todos, Marcela Paso, y donde Gonzalo Saraberrieta estuvo trabajando en el tema. Nos preparó este informe que tiene que ver puntualmente el grupo de amistad Argentina-Corea de esta manera. Los grupos parlamentarios de amistad que nacen en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y que fue un pedido expreso de la presidenta Cecilia Moró para que se concreten, son un vínculo, una relación que se acrecenta, que se hace cada vez más potente entre la Argentina y otros países del mundo. No solamente para que exploten los recursos naturales de nuestro país en otros, sino además para buscar puntos en común. Es una herramienta fundamental en donde legisladores y legisladoras de la Argentina recepcionan a sus pares de otros continentes y de otros países, puntualmente para acrecentar una agenda que genere una reciprocidad entre los parlamentos y se genere una relación binacional. Este fue el turno del grupo parlamentario con la República de Corea, en donde la diputada Marcela Paso, del Frente de Todos, ha sido convocada como la presidenta de la misma, siendo Karina Banfi de la UCR la vicepresidenta. Ha venido una comitiva de la República de Corea y ha estado el representante de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Son Buchek, quien ha dialogado con diputados y diputadas de la República Argentina y abriendo el camino hacia nuevos ejes, como puede ser la tecnología para la comunicación, para la información, la minería, la agroindustria, también además las energías renovables, entre otros temas. Vamos a escuchar ahora a los protagonistas de la reunión en donde quedó conformado este grupo parlamentario de amistad entre la Argentina y la República de Corea, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, muy productiva reunión en la cual hemos recibido en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación a representantes de la Asamblea Legislativa de Corea del Sur. Se ha hecho presente también el embajador de Corea en Argentina. Pudimos intercambiar ideas y proyectos en común en el marco de estos 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países. Nos han manifestado su interés de invertir en Argentina, particularmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria del litio y en una serie de proyectos también relacionados con el desarrollo de la industria naval, en el cual sabemos que Corea del Sur es una potencia mundial y que le interesa desarrollar distintas actividades en nuestros astilleros nacionales, así que la verdad nos quedamos con una
agenda muy interesante para seguir desarrollando, y también en la lucha por los derechos humanos, atento a que hemos conocido también la historia de primera mano de grupos de madres que en su país también se llaman Madres de Mayo, y que están relacionadas con los efectos de la dictadura sobre algunos distritos de su país. Creo que es algo muy importante compartir esta historia en común y de alguna manera también proyectar hacia el futuro en beneficio de ambos países. 그래서 이번에 오게 된 가장 큰 이유 중에 하나는 2030년에 저희가 그 부산 엑스포 유치를 위해서 우리 대표단이 오게 됐습니다. 한국은 잘 아시다시피 1988년에 서울 올림픽을 유치했고 2002년에 세계 월드컵을 유치했습니다. 이번에 2030년에 그 월드 엑스포까지 유치를 하게 되면은 세계의 3대 세계 행사를 유치하게 되는 몇 나라 중에 한 나라가 될 것이다, 이렇게 전망을 하고, 우리 국민들이나 우리 의회, 정부는 이번에 2030년에 그 부산에서 개최되는 월드 엑스포가 꼭 유치되기를 희망하고, 우리 아르헨티나가 우리 한국을 꼭 지지해 줄 것을 간곡히 호소하기 위해서 우리 의회 대표단이 오늘 아르헨티나를 방문하게 됐습니다. Bueno, ahí está la reunión, el grupo de parlamentarios de amistad, la diplomacia parlamentaria, en este caso entre Argentina y Corea. Se han conformado otras comisiones que tienen que ver con los grupos de amistad entre la Argentina y otros países, como bien nos decía Gonzalo, y hay un impulso que se le está dando a toda esta tarea internacional desde aquí, desde la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, hablamos en parte de cómo sigue también el trabajo, ¿no? en esta Cámara de Diputados, qué es lo que fue dejando también la Cámara de Diputados en torno a las últimas reuniones. Decíamos, Marcos, la reunión de la jornada de hoy, que tiene que ver con legislación general. Legislación general por el proyecto para modificar la ley de sociedades por acciones simplificadas, sí. Una ley votada en 2017, que tuvo carácter informativo con expositores, con incluso debate y cruce entre los expositores, porque vinieron a sostener ideas contrapuestas algunos, así que estuvo interesante, más de 2 horas de debate en la comisión que preside Lucas Godoy, este proyecto del oficialismo, del presidente del bloque y de la diputada Paula Penaca. Exactamente, decíamos, es un proyecto que tiene, digamos, desde el punto de vista político, uno puede decir, tiene la firma de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, tiene la firma de Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, de Paula Penaca, que es la secretaria del bloque del oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que a lo mejor también lo que hubo en el medio, después o antes de haberse hecho la convocatoria, no sé en qué momento se convocó a la comisión, pero justo se dio también en el medio que había, y está por suceder, en la ciudad de La Plata, un acto importante del Frente de Todos a nivel nacional o provincial, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que esto también motivó que muchos legisladores y legisladoras del oficialismo hayan concurrido a la ciudad de La Plata y no hayan estado en la comisión, ¿no? Sí. Me parece que eso tuvo repercusión también porque hubo pocos legisladores del oficialismo en la Comisión de Legislación General. Primero, que era informativa y algunos legisladores eligen seguirlo por la pantalla de Diputados TV, desde sus despachos o también en tránsito, en movimiento. Creo que fue casi al mismo tiempo, ¿no? La convocatoria, el discurso de Cristina, o que ella iba a estar presente en este acto que se desarrolla hoy a la tarde, que se conoció viernes, lunes, la confirmación, fueron muy parecidas. De todos modos, se tenía en cuenta, al comenzar el mediodía, se sabía que había un tope máximo para estar discutiendo el tema. Se había puesto la hora de las 15 horas como para dar margen a aquellos que quieran asistir o que van a asistir. He hablado con algunos diputados en los pasillos y tenían pensado asistir, estuvieron presentes y se retiraron unos minutos antes del cierre de la comisión porque iban a ir a La Plata. Claro. Así que y además, estaban las dos cosas presentes. Y además sabían que no iban a tomar, digamos, a firmar dictamen en la jornada de hoy. Exacto. Que iba a ser una reunión informativa. Estuvieron al principio, se quedaron
el tiempo que les dio. El presidente del bloque oficialista, autor del proyecto, estuvo hasta el final. También había un buen número de diputados de Juntos por el Cambio que estuvieron muy atentos a hacer preguntas y a participar de lo que se discutió, a pesar de que Juntos por el Cambio, en principio, y curiosamente, como venimos viendo en los últimos debates, aparece armoniosamente en contra de esta modificación. Ahora vamos a estar contando cómo es, pero por lo menos en la previa esa es la posición que expresó Juntos por el Cambio de este proyecto del diputado Germán Martínez y de Paula Penaca. A ver, ¿Cuál es el objetivo de esta modificación a la ley de acciones sociedades por acciones simplificadas? Transparentar el marco jurídico del régimen de las SAS, las SAS, como se las menciona, es, según el oficialismo, la ley 27.349 del año 2017 contiene un bajo nivel de control y regulación, lo que las SAS se han convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin lavado de activos, entre otras cuestiones, provenientes del narcotráfico. Este proyecto apareció o tuvo su redacción y su presentación en el contexto en que se empezó a discutir todo el tema Santa Fe, narcotráfico, la visita del ministro Aníbal Fernández, la discusión por el tema de la justicia de Santa Fe, el fortalecimiento de la justicia. El oficialismo también presentó en ese contexto este proyecto que viene un poco a seguir la línea de ese debate. Recordar que Germán Martínez es diputado nacional por Santa Fe y es una de las problemáticas que aborda, obviamente, en representación de la provincia. Seguimos. ¿Qué modifica? Bueno, da un plazo de 60 días corridos para que las SAS deban acreditar existencia y veracidad del domicilio y sede social y además presentar estados contables correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos finalizados. Algo que estuvo muy presente en el debate por parte de las autoridades, sobre todo IGJ y judiciales, que es que ya está esto estipulado en la actual legislación, pero que no se acreditan las SAS por según los depositores, cierta laxitud en la regulación, no tiene la costumbre de presentar la contabilidad. Y nadie intima a que se lo presente. Exactamente. Y lo que hace esto es que tenga que ser un registro público abierto. Claro. Los estados contables y la presentación de esta información de las sociedades simplificadas. Seguimos. Transcurrido este plazo previsto, se considerarán como inactivas las SAS que no hayan presentado la información. Esto es un punto importante de discusión, que los emprendedores se quejaron por que sería un cambio jurídico que atenta contra lo que ha dispuesto la ley sancionada en 2017. Todas las SAS deberán acreditar domicilio y estado contable de manera anual, además de hacer la presentación de los 3 periodos anteriores. Una vez sancionada esta ley, se tiene que volver una rutina anual la presentación de los estados contables. Seguimos. ¿Qué dice el oficialismo en el momento de la presentación de por qué es importante avanzar con esta regulación? Vamos a la siguiente placa. Martínez dice que en investigación realizada por el fiscal santafesino Walter Rodríguez, se encuentra, en la que se encuentra vinculado el famoso Ariel Guille Cantero, que es el líder de la banda conocida como Los Monos, una de las más importantes de Santa Fe. La investigación judicial informó que la banda vinculada a este personaje, cuanto menos creó 40 SAS en un periodo que comprende marzo del 2018 y abril del 2020. Es decir, en 2 años hubo 40 sociedades por acciones simplificadas creadas con vínculos con la banda Los Monos de Ariel Guille Cantero. Desde Santa Fe dicen, bueno, las regulaciones que fueron creadas en un contexto como el de 2017, hoy en día, con el avance del narcotráfico, está siendo utilizado por estas bandas para blanquear o lavar el dinero mal habido del narcotráfico. Claro. Y vamos a lo que pasó hoy. ¿Qué dijeron? Vino el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. Dijo que el problema de las sociedades de acción simplificada no es un problema en sí mismo, sino
que es una herramienta apta, es decir, no hace falta eliminarlas, que han sido creadas con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor, pero cargó contra el tema de los controles. Claro, ahí está el tema. Y las regulaciones. Siguiente testimonio. Ricardo Nissen, titular de la IGJ, un puesto importante, la Inspección General de Justicia. Todos estábamos esperando una ley para emprendedores, pero con determinados límites. No se apoya al emprendedor diciéndole que puede hacer una sociedad para cualquier cosa y no se puede aceptar que no presenten estados contables. Ahí abonó al proyecto del oficialismo y a que avancen mayores regulaciones para las sociedades simplificadas. Ahora vamos a lo que dijeron desde otro lado, porque fue un debate importante. El doctor Manuel Tanoira, de una de las cámaras de emprendedores que estuvieron, que fueron parte de lo que fue el debate en su momento cuando se terminó de sancionar esa ley en 2017. Si quiero lavar dinero lo puedo hacer con cualquier cosa, con una sociedad anónima, por ejemplo. Tenemos demandas en la Corte sobre el tema. Vamos a seguir defendiendo este vehículo que eligen los emprendedores. Si quieren la transparencia, vamos a la publicación de los libros online. En la tecnología blockchain no se pueden borrar como en el formato papel. Dijo, que fue interesante porque dijo que hay casos que incluso están judicializados en los que contadores han presentado estudios contables borroneados con liquid paper o fraguados los contenidos. Dijo, vamos a tecnologías que hay hoy en día disponibles superiores, en donde lo que se publica no se puede modificar, claro. Si queremos avanzar en cuanto a la transparencia, muy en contra este abogado, en sintonía con lo que plantea Juntos por el Cambio, que es que la ley así como está y como fue sancionada y con el consenso que logró en su momento, no debe ser modificada y tiene que el Estado mirarse hacia adentro y ver cómo controla el funcionamiento de estas sociedades simplificadas. Y vamos, creo que queda una última. No sé si... No, esta fue la última. Esta fue la última. Bueno, perfecto. Es interesante lo que vos estás planteando, Marcos, porque en definitiva hay algo que está fallando. Es muy posible que esta ley para los emprendedores, esta sociedad anónima simplificada, la SAS, que por eso lleva su nombre, porque es distinto el papelerío que hay que presentar, las exigencias que hay que presentar y el tiempo a crear una sociedad anónima. Entonces, a partir del trabajo que recién está emprendiendo el emprendedor, para darle más facilidades se creó la SAS. Ahora, si en el medio están viendo la justicia y distintos sectores, que sectores del narcotráfico, para lavar dinero, están abriendo SAS como si comprarían paquetes de cigarrillo, sí. Bueno, me parece que ahí alguien tiene que poner el foco de atención. Se cambia con una ley, me parece perfecto lo que está planteando Germán Martínez, Penaca, Cecilia Moró, por una ley, modificarlo y que haya mayores controles. No hace falta la ley porque la ley ya, digamos que es explícita, está bien, y lo que hace falta es tomar decisiones desde los ámbitos del Poder Judicial o del propio Poder Ejecutivo. Habrá que ver si tiene que pasar por ahí. Bueno, fue una reunión informativa, recordar que, como dijimos antes, hay un par de semanas donde el oficialismo no tiene, por lo menos como principal objetivo, ir al recinto. Claro. Es decir, vamos a seguir viendo posiblemente debates en comisión. Fue un primer acercamiento. Se mostró, o por lo menos manifestó el oficialismo, tener abierta la discusión del contenido del proyecto. Yo no vi en Juntos por el Cambio la voluntad de discutir modificaciones a la ley que ya está vigente. Me parece que el tema está ahí un poco trabado en cuanto a los dos bloques mayoritarios, y hoy hay un dato que Graciela Camaño, que es la única diputada que conforma la Comisión de Legislación General de los 31 que hay, que representa el interbloque federal y los interbloques de Provincias Unidas, el resto de los bloques de la oposición, no estuvo presente y no dio sus consideraciones sobre el proyecto, así que un poco hoy las opiniones estuvieron divididas entre lo que dijo el oficialismo o lo que expresó el oficialismo y lo que expresó Juntos por el Cambio. Claro. Todavía está abierto el tema a la discusión sobre este proyecto. Obviamente es de interés del Frente de Todos porque lleva la firma de sus principales diputados y ya
ya ha sido puesto en debate con esta reunión del día, pero para trabajar un consenso conjunto por el cambio va a tener que seguir teniendo reuniones de comisión donde puedan encontrar un punto en común. Bueno, y ver cuál es la repercusión que hay en la comisión con este tema, sí. A partir de cuando se hacen estas reuniones informativas, a partir de lo que informan los invitados, ¿no? Porque vos señalaste que fue el presidente del máximo tribunal de la provincia de Santa Fe. Sí, Daniel Herbeta, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe. Fueron sectores, hombres vinculados con la fiscalía. Estuvo el fiscal Walter Rodríguez, que es parte entonces, de los fundamentos me del parece proyecto. voces autorizadas para, a partir de las investigaciones que se hacen desde el punto de vista judicial, si es necesario o no, con fundamentos, si es necesario modificar algo de la ley o qué mecanismo hay que modificar para tener mayor control. A veces es verdad que no hace falta modificar una ley. No, ahí hubo una coincidencia. Y la falla pasa digamos, por otro lado. Ahí hubo una coincidencia de que de todos modos, con los parámetros que ya fija la ley actual, el Estado está fallando en el control. Pues, no significa que haya creado un personaje como el que mencionamos de la banda de los monos, haya creado 40 sociedades en 2 años y no haya saltado ninguna alarma en ninguna instancia judicial o de los organismos de control estatal. Sí. Ahí va más allá de la ley. El tema de que la SAS ha sido demonizada por el kirchnerismo, ¿no? Sí. Empezando por la IGJ, que está... La Inspección General de Justicia. Creo que Oscar Parrilli en su momento había presentado un proyecto para eliminarla directamente. Exactamente. Va a un punto medio. Porque, bueno, es un instrumento que se creó durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, bueno, el kirchnerismo hoy por hoy la tiene como un instrumento que solamente sirve para lavar dinero o que, bueno, fueron creados con el objetivo de beneficiar a las grandes empresas, etcétera, etcétera. Claro. Lo cierto es que hay que abrir un poco más el espectro, porque si bien se citó acá o en la comisión digamos, al fiscal en Santa Fe, sí, y autoridades judiciales de Santa Fe, etcétera, por el tema del lavado de dinero en esa provincia, hay otras provincias, por ejemplo Mendoza, donde las SAS funcionan, y por lo menos así lo escuché en otros debates, incluso en el recinto, que funcionan de maravilla, ¿no? Al punto de que yo recuerdo, no sé si ustedes también lo recuerdan, el ex diputado José Luis Ramón, que fue un aliado imperturbable del oficialismo, claro, fue quien resistió que se eliminen las SAS e impidió justamente que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de Parrilli, ¿no? Con lo cual hay visiones contrapuestas, ¿no?, sobre esta herramienta. Sí. Y da la impresión que es lo que vos decís, Marcos, o sea, es una herramienta que quizás está bien pergeñada, está bueno como instrumento para facilitar la creación de nuevas sociedades, pero sin control, evidentemente, digamos, termina convirtiéndose en un mal instrumento. Claro. Pero, a ver, todo tiene que ver con cómo se utiliza, claro. Entonces, bueno, acá también como que la política mete la cola, ¿no? Y bueno, tratándose de un instrumento del anterior gobierno, para los que son los actuales legisladores del kirchnerismo, bueno, les parece que es poco más y una herejía, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, habría que acotar bien el tratamiento y ver los pros y los contras. Claro, ¿no? Exactamente. Y para tener una idea más clara, seguramente habrá alguna nueva reunión informativa, sí, también por parte de la Comisión de Legislación General, y posteriormente algunas reuniones entre los propios diputados y terminar Me quedé en el final, de cerrar, ¿no? En la sala, viendo cómo los propios diputados del oficialismo se quedaban dialogando sobre lo que había pasado con los que estaban en contra del proyecto, como diciendo, sigamos el debate, sigámoslo para profundizar. El proyecto no está cerrado, digamos, de parte del oficialismo, me quedó esa impresión.
por lo menos en esta primera jornada. Bueno, por eso decíamos, ¿no? En parte que esta semana con reuniones de comisión que tuvieron dictámenes que se discutieron y salieron por unanimidad, hoy la Comisión de Legislación General mostró ciertas diferencias, pero un debate que todavía falta, un debate que todavía sigue, este tema de modificar o no las SAS, modificar la ley, a lo mejor hace falta, a lo mejor no hace falta, veremos qué es lo que van diciendo el resto de los que vayan participando a futuro en las próximas semanas en esta Cámara de Diputados de la Nación, particularmente en la Comisión de Legislación General. Cambiamos de tema, hablamos sobre una jornada, una reunión que se celebró ayer, que tiene que ver con el maltrato infantil, y que lo impulsó el diputado Maqueira, la diputada Morales Gorleri, ambos diputados del PRO, uno de La Pampa, la diputada Morales Gorleri de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué es lo que sucedió aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos encontramos en el auditorio del anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, viviendo una jornada que tiene que ver con los desafíos actuales del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes en el día de la lucha contra el maltrato infantil, después de lo que fue la sanción de la Ley Lucio, de qué manera también se desafía a la sociedad y a diferentes expertos también en la materia a trabajar los puntos importantes en materia de protección y de derechos de niños, niñas y adolescentes. Una actividad que es impulsada por los diputados Martín Maqueira de la provincia de La Pampa y la diputada Victoria Morales Gorleri de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la importancia de seguir trabajando y legislando sobre esta temática es la segunda vez que realizamos este tipo de eventos, este diálogo de alguna manera entre distintos poderes del Estado junto a la diputada Gorleri. Y la verdad que el año pasado lo hacíamos en el medio del debate sobre la Ley Lucio, hoy bueno, con la ley ya sancionada, y con el desafío de que cada provincia adhiera a la ley, que cada provincia empiece con la capacitación, con las campañas de concientización. Y bueno, en un día que por supuesto siempre se tienen que reafirmar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y poder seguir legislando en esta temática. Está viniendo de la Cámara de Senadores un proyecto de ley para crear un protocolo en el caso de abuso infantil, en el caso de abuso a nuestros chicos. Y bueno, son ese tipo de debates los que queremos llevar adelante, hoy con un panel de funcionarios, ¿no?, de distintos gobiernos, tanto locales como en el caso de Pilar Molina, como nacionales, como en el caso de Facundo Hernández de la Defensoría de la Niñez Nacional, pero también con ONGs, con aldeas infantiles, con CIPEC y con una jueza con fama del Poder Judicial. Bueno, está bueno este debate también con legisladores, los tres poderes, viendo en qué podemos aunar para poder tener no solo una legislación más fuerte, sino también un accionar mucho más eficiente para proteger a nuestros chicos. Sí, la verdad que es un día muy importante y nos pareció muy bien con el diputado Maqueira organizar una jornada de reflexión de esos desafíos que tenemos, que son muchos, las estadísticas que estamos viendo a nivel nacional, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del año 21, muestran que de las denuncias registradas por violencia, la mitad son de niños, niñas y adolescentes, y si vamos a los casos de abusos sexuales, el 60%, con lo cual la verdad es que hay mucho para trabajar aún en nuestra sociedad, tenemos algunas leyes sancionadas, pero me parece que tiene que haber verdaderamente un pueblo viendo esta realidad y comprometiéndose para transformarla. Bueno, ahí estaba lo que pasó en esta Cámara de Diputados de la Nación, que nos contaba Lourdes López respecto a esta actividad sobre el maltrato infantil en la República Argentina y el trabajo de los diputados nacionales. Nos vamos a nuestro móvil. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, saludar a todo el piso y por supuesto a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión, un tema que es vinculado también a esto que ya se venía hablando, que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Bueno, precisamente otro tema que está aquí con nosotros ya la diputada Macha, quien ha impulsado también la proyección de esta película con su directora Susana Nieri, que está presente aquí en el Salón Auditorio del Anexo A, y explicar bien un poco de qué se trata y por qué también la iniciativa de presentarlo justamente acá en el Congreso de la Nación.
Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos y a todas. Bueno, venimos trabajando en esta temática hace ya un tiempo largo, digo, también teniendo como sede el Congreso Nacional con la Mesa Nacional contra los Abusos Sexuales en Infancias y Adolescencias, y esa situación y esa articulación con distintas organizaciones también da de algún modo, una construcción donde lo que estamos haciendo es poner este tema tan dañino para nuestras niñeces en el debate político. Nos interesa eso, no solamente la visibilidad, sino también poder tener una construcción que nos permita avanzar en propuestas legislativas, que de hecho estamos haciendo esto. También la necesidad de una discusión, de una construcción cultural que permita dar cuenta de la gravedad de esta situación en nuestro país. Y en ese sentido yo creo que todas las expresiones del arte tienen mucho para aportar, porque bueno, en definitiva son otras formas discursivas para llegar a la sociedad y que podamos tomar conciencia de este tema, y por eso la proyección hoy de la película de Susana Nieri, Algo Incorrecto, que seguramente después van a hablar un ratito con ella, y que nos parece muy necesario. También digo que el Congreso sea una sede en la visibilidad y en la construcción política sobre este tema en particular. Mónica, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mónica, a ver, en estos temas ¿es posible que se esté trabajando en conjunto entre los diputados, las diputadas de las distintas bancadas, o se está trabajando por separado, cada uno con su proyecto? Hay varios proyectos presentados de distintos bloques políticos. Hay una organización que se llama Aralma, que es también parte de la organización que va a estar hoy acá en la proyección de la película, que viene con una trayectoria de muchos años trabajando en esta temática y que han presentado un proyecto como particular. Entonces, a la hora de poder tomarlo como diputadas, de poder firmarlo y acompañarlo, seguramente la intención es que pueda ser un proyecto en ese sentido transversal. Yo creo que son de los temas que se pueden construir transversalmente. Creo que sí, que lo amerita, que se necesita. Creo que en todo caso hay sí una cuestión que es como, de algún modo, poder ubicar que también en este tema hay distintos paradigmas o distintas posiciones. Y entonces, para nosotras y nosotros y nosotres, hablamos del abuso sexual en las infancias y adolescencias, buscamos los modos de acompañar a las niñeces cuando es en la actualidad, y a las personas que hoy son adultas y que han sufrido este tipo de situaciones, y también con una perspectiva feminista donde estamos acompañando a las madres protectoras, que son tal vez las que impulsan las denuncias, impulsan un proceso judicial buscando justicia para las niñeces, y lo que reciben de parte del Poder Judicial es criminalización. Entonces, digo, por eso también, así como presentamos proyectos para que estos delitos sean imprescriptibles, también presentamos proyectos para derogar la ley de impedimento de contacto. Y esto es una posición política también. Yo no sé si en este sentido es compartida por todos los diputados y diputadas de todos los bloques, ¿no? Porque a veces hay de algún modo posiciones que terminan ubicando a las madres protectoras también en un lugar de responsabilidad, de culpabilización. No es nuestro lugar ese, no estamos, por eso digo que es un tema que también tiene como distintas perspectivas para poder abordarlo. Diputada, y nosotras lo hacemos del feminismo. ¿Cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le hago esta pregunta haciendo primero la salvedad de que usted es una de las diputadas que más está siempre en estos temas, moviéndose, haciendo acciones, participando de las comisiones, incluso siendo presidenta de una de las comisiones que representan a los menores y a la diversidad. Da la sensación que a veces para estas cuestiones, sobre todo maltrato infantil, que venimos de la ley Lucio, tiene que aparecer algún caso resonante a nivel nacional para que se accione algún proyecto de los tantos que hay presentados en la Cámara de Diputados a lo largo de tantos años. Yo no coincido con eso, porque si vos haces un raconto de los proyectos presentados, no ahora, a lo largo de los años, en la Cámara siempre hubo diputados y diputadas que han presentado proyectos vinculados a proteger a las niñeces en estas temáticas.
Obviamente que cuando hay casos resonantes o cuando hay... A ver, ¿a qué le decimos caso resonante? Cuando llegan los medios de comunicación. Sí, por supuesto. O sea, cuando los medios de comunicación... Entonces, el punto de la ciudad de Buenos Aires. tiene que existir un caso resonante, porque nosotras venimos militando esto hace añares. Aralma es una organización que tiene 20 años. Las organizaciones tienen muchos años de militancia en el tema. ¿Qué es lo que hace que para un medio de comunicación sea resonante? Tal vez la pregunta está más dirigida a ustedes que a nosotros, que sí laburamos todo el tiempo y acompañamos a las familias y acompañamos a las víctimas y a las sobrevivientes. Yo creo que el tema tal vez es que tal vez nuestra sociedad esté generando o esté de algún modo en un momento de cambio, de transformación, y entonces una temática que antes era una temática silenciada en todas las familias, porque hay que tener en cuenta que el abuso sexual en las infancias y adolescencias es una situación muy presente en muchísimas familias, que no tiene un corte de clase social, o sea que esto es un fenómeno o un modo de vinculación con las niñeces que está presente en muchas familias y que durante mucho tiempo tal vez la respuesta fue el silencio, el silenciamiento, y que esto después hace síntomas, obviamente, permanentemente en las personas que tienen que silenciar esta situación. Creo que en todo caso lo que está cambiando en este momento es que hay una situación de poder expresarlo, de no callar más. Esto que decían las compañeras hace un tiempo, no van a contar más, no van a contar nunca más con nuestro silencio. Esa posición política me parece que también es la que abre a que muchas personas se animen a denunciar si les está pasando ahora, si les pasó en otro momento, y que por supuesto resquebraja la organización social. Pero está bien que la resquebraje, porque si es una organización social que en la base está sostenida por vínculos violentos, bueno, eso lo tenemos que transformar. Diputada Macha Laura Serra, preguntarle porque indudablemente a los medios nos cabe, por supuesto, responsabilidad a la hora de quizás darle más resonancia o no a determinados casos de abuso infantil en este caso. Pero bueno, también está un poco... Usted dice que lo viene militando hace años, pero también justamente hace mucho tiempo se han presentado proyectos y justamente, digamos, quizás falta el hecho de que se traten las comisiones y se lleven al recinto. A partir de eso, entonces, ¿es factible de que se puedan detectar denominadores comunes entre los distintos proyectos para empezar a trabajar ya en comisión con un proyecto ya más o menos... articulado, porque si no da la impresión de que hasta ahora cada uno va por su lado, bueno, hoy se presenta una película, mañana se hará otra cosa, pero después no se va al trabajo fino de elaborar un proyecto de ley y llevarlo al recinto. ¿Qué denominadores comunes usted observa entre los distintos proyectos que ya se podrían empezar a plasmar en un proyecto de ley consensuado? Con el tema de imprescriptibilidad hay varios proyectos presentados y eso es como una figura que es muy simple en términos de ponerla en un proyecto y de plantearla como o sea, no, en eso sí, podemos tener diferencias en los fundamentos, pero en relación a los articulados seguramente no. Y ahí el tema es un tema también político. Estamos en el Congreso, que es tal vez una de las instituciones donde más se construye los consensos, ¿no? Es tal vez el lugar donde más necesita la construcción de consensos. Y esto es para este tema y para un montón de temas. Nosotros hoy tenemos una dificultad para poder avanzar en las comisiones, pero porque hay una definición de un espacio político como Juntos por el Cambio, de no dar quórum en las comisiones o no dar quórum en las sesiones, que es una herramienta política. Yo no lo critico en ese sentido, sino que es una decisión política que no se puedan avanzar con algunas discusiones. Y entre esas discusiones también está este tema. O sea, digo, porque pongamos en funcionamiento las comisiones y podamos entonces trabajar todos los proyectos que están en cada una de ellas. ¿Y usted convocó a la comisión? Así que bueno, yo les... A la suya, ¿la ha convocado? Estamos trabajando con... No, este tema no está en mi comisión. Este tema está... Algunos proyectos tienen la cabecera en niñez y otros en legislación penal. Porque son modificaciones del Código Penal. Mónica, gracias. Les pido mil disculpas, me tengo que ir porque está por hablar Cristina y la quiero escuchar. Gracias, Mónica. Gracias. Muy amable. Chau, nos vemos. Por favor. Gracias, diputada. Muy amable. Lourdes. Bueno, en un ratito tenemos la palabra luego de la directora de esta película que, bueno, es un caso real, así que por supuesto vamos a tener ahí el testimonio de primera mano.
Gracias. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil, con la nota con la diputada Mónica Macha, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, y estos temas que son sumamente interesantes y que necesitan también, como todo proyecto, tener consensos, acuerdos políticos entre oficialismo y oposición, y que avancen en las comisiones y que avancen también después en el recinto de la Cámara Baja. Parte de la agenda, ¿no?, que tiene este Congreso de la Nación en un año electoral donde a veces la construcción de mayorías, la construcción de acuerdos cuesta un poco más en algunas comisiones, en otras no. Vemos que en otras comisiones se avanza rápido. Sí, igual yo la verdad es que le escucho a la diputada Macha y me da la impresión de que, digamos, insisten en achacarle la responsabilidad de que no se reúnen las comisiones a la oposición. Me parece que es una responsabilidad compartida. Las comisiones no solamente las maneja la oposición, de hecho, no las maneja la oposición, las maneja el oficialismo. Hemos visto a la oposición en las comisiones. Hemos visto a la oposición en las comisiones que se han citado. Además, digo, me parece que es poco serio decir eso porque en realidad eso no está pasando. Si no hay convocatoria a las comisiones, es una responsabilidad compartida. Claro. Es una responsabilidad que le compete tanto al oficialismo como a la oposición. Y, digamos, y lo decimos siempre en este espacio, la campaña electoral no debiera ser una excusa para no convocar las comisiones, porque para eso se les paga a los legisladores. Tienen que venir a trabajar. Para eso justamente se les paga una dieta. Segundo, da la impresión de que estos temas, que es como decía recién Marcos, ¿no?, lamentablemente tiene que venir un hecho conmocionante para que gatille el trabajo en las comisiones y el trabajo de los legisladores. Y eso ha pasado siempre. No es responsabilidad de los medios poner los temas o no en agenda. Y justamente creo que Macha también lo dijo. Esto lo venimos militando hace 20 años. Bueno, a ver, si hace tanto que lo viniste trabajando, ¿cómo que no hubo una sola reunión de comisión para tratar estos temas? Digo, con lo cual me parece que hay que poner las cosas en su debido contexto. Claro. Bienvenido sea que se emita una película, que se tome conciencia, pero siempre queda como reducido a un ámbito muy chiquitito. Me parece que estos temas, por la conmoción que tienen, por la sensibilidad que traen aparejado, por la importancia que tienen en cuanto a la salud de nuestros niños y adolescentes, esto merece que sea tratado de manera concienzuda, con un trabajo arduo de las comisiones, cosa que hasta ahora no se ha visto. Bueno, lamentablemente. Y hablando de comisiones y hablando de trabajo, algo ya lo adelantó Laura, que tiene que ver con el trabajo de la Comisión de Juicio Político. Sí. Que esta semana estuvo Marchi, el doctor Marchi, que la semana que viene va a volver el doctor Marchi aquí al Congreso de la Nación. Y vamos a escuchar, a ver, parte, qué es lo que dijo Héctor Marchi en la Comisión de Juicio Político aquí en la Cámara Baja esta semana, y veremos cómo va a seguir la semana que viene. Compartimos. Los hechos de informalidad se lo he manifestado no solamente en los actos, sino en la forma de manejarse. La Corte ya dejó de seguir con los circuitos administrativos que corresponden para que pasen por todas las áreas. Y este señor lo que hacía cuando hacía todo este circuito, en muchas oportunidades manifestaba, por ejemplo, para, si usted quiere, una amenaza menor, decir que cuenta con 3 firmas para poder desde echarlo a mandarlo a cualquier lugar, por ejemplo. Esto se agravó cuando a uno de los funcionarios, recientemente, no le voy a especificar el día porque quiero que él haga la denuncia, se le transmitió que estaba en tal lugar y que de pasarme información, cosa que yo no necesito que me pasen información porque no estoy más en la Corte Suprema y solamente vengo a acudir acá a brindarle una ayuda a ustedes, iba a suceder lo que iba a suceder. Estas cuestiones, más algunas otras que no tengo conocimiento directo, sino indirecto, a través de personas que me lo hacen llegar, como algún tipo de comunicación de que hoy no debía venir, ¿sí? Comunicación verbal de que no tenía que venir y demás. Bueno, son, si usted no la quiere llamar amenazas, le pongamos el nombre que quieran, pero no es una situación grata
No para mí, que estoy acostumbrado, porque vengo de la política, con lo cual ese tipo de situaciones sé que un funcionario la debe soportar, sino por mi familia que se preocupa. Tengo hijos chicos, adolescentes, y bueno, no es grato que anden solos bajo ese tipo de amenazas. Es por eso, sencillamente, diputada, no sé si le contesto, pero no estoy pidiendo nada raro. A ver, con la inseguridad que hay en el país, quizás la policía debe ocuparse de otras cuestiones por ahí mucho más importantes. Eso lo sé, lo tengo claro. Solamente lo que pido es que se le dé resguardo al trabajo tan bueno que hace toda la gente de la Corte, y que no sea maltratada de ninguna manera. Bueno, ahí estaba Héctor Daniel Marchi, el ex administrador de la Corte, hoy funcionario de la Corte Suprema o del Poder Judicial. Ex funcionario. No, claro, fue desplazado. De la Corte, pero la sí Corte. Dentro del Poder Judicial sigue. Sí. Él sí, sigue, ¿no? Está en la Como Superintendencia de Salud, no sé bien dónde. Bueno, pero está ahí y va a volver al Congreso de la Nación. Me parece que lo que él estuvo diciendo amerita que él vaya a la justicia a hacer una denuncia judicial. Bueno, es lo que le pidió Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, Juntos por el Cambio le pidió que vaya a la justicia. Él rápidamente dijo, no, yo no tengo nada que decir. Pero, de hecho, finalmente fue a la justicia. Se presentó como, o quiere presentarse como testigo en la investigación que se está realizando en la justicia sobre los desmanejos en la obra social. Digamos que es una investigación que se está llevando adelante en la justicia federal. Habrá que ver si se lo acepta, pero lo cierto es que, bueno, ya lo habíamos comentado, la declaración de Marchi generó un profundo enojo no solamente entre los jueces de la Corte, salvo Lorenzetti, sino también entre los gremios judiciales, que salieron duramente a pegarle a Marchi por considerar que durante su gestión como administrador, Marchi diciendo, a mí lo único que me preocupa es la Corte, el Poder Judicial. Lo cierto es que al parecer durante la gestión de Marchi como administrador fue bastante deficiente en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura, el tema de la promoción de los empleados judiciales para su avance en la carrera judicial. Digamos que fue, bastante... a ver cómo podemos enmarcarlo, como que fue no del todo imparcial a la hora de trabajar, como ejerciendo esta función de administrador. Entonces, ha generado bastantes enemigos Marchi, y es lo que está haciendo ahora él. Por lo menos lo que entienden en la Corte es que justamente está actuando con despecho, con un cierto despecho, tirando munición gruesa contra quienes lo sacaron de circulación de la Corte. Bueno. Hay que decir que no era un hombre que manejara poco poder, digamos, dentro de la Corte. Al contrario. No, claro. Una caja muy importante la que tiene la Corte de Suprema Justicia, que haya sido un tipo tan influyente. Manejaba una lapicera. Durante tantos años. Es tan importante que eso le da mucho poder en distintos organismos. Maneja la definición y la decisión de él desde incorporar personal hasta el manejo en lo que tiene que ver con el destino de los fondos, a dónde van, más allá que tenga jefes que son los ministros de la Corte. Exacto. Pero por su cargo mismo... y por la confianza que supo tener durante tantos años de él, lo que era el presidente de la Corte. Bueno, él está citado para la próxima semana, el próximo día jueves, va a ser a la 1 de la tarde también, como todavía no se sabe. No se sabe, hay que ver siempre los jueves con el tema de que quizás lo hacen un poco más temprano por los vuelos que tienen. A lo mejor a las 11 de la mañana y cuando se realizan los martes sí es a la 1 de la tarde porque esperan la llegada de los diputados nacionales. Y habrá que ver también quiénes más están citados. No solo Marchi, sino, y a partir de lo que dijo Marchi, desde el oficialismo me parece que quieren invitar a algunos más integrantes de la Corte Suprema, no sé si de la Corte, pero sí de lo que tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Sí, quedaron pendientes un par de testigos que habían sido citados para la semana pasada, para este martes. Aldo Tonom es un personaje importante después de todo lo que declaró Marchi, que se viene resistiendo a participar.
y hay que ver si... Se viene resistiendo porque dice que tiene una causa judicial pendiente. Judicial que lo avalaría, digamos. Lo que dice el oficialismo es que venga y que diga que no puede responder porque tiene una causa judicial. Bueno, situación similar a la que pasó Garabano. Exacto. ¿No? Garabano en algunos temas una dijo... causa judicial. Pero vino Garabano. Garabano vino y dijo, en este tema prefiero no responder porque podría complicarme en una causa judicial y eso está dentro de lo que pueden hacer en el marco de la Comisión de Bueno, Justicia en Política. principio lo que tenemos para la semana que viene, que repetimos, una semana corta, una semana con el feriado del 1 de mayo, es la Comisión de Juicio Político el jueves y hasta ahora no hay convocadas otras reuniones de comisión. No. Y lo que tiene el oficialismo en mente es coordinar con la oposición o con las diferentes oposiciones la construcción de mayorías para el 17 de mayo de llevar una agenda consensuada. Me parece que el consenso va a pasar por lo que sucedió ayer en Cultura, lo que sucedió ayer en la Comisión de Discapacidad. De discapacidad o proyectos... Habrá que ver la Comisión de Salud si avanza con algún proyecto. Está faltando un proyecto más contundente para encabezar la sesión. No va a ser este proyecto de las SAS. Falta todavía debate. Lo veo difícil. Es difícil, pero bueno. No tiene acuerdo junto por el cambio, en principio. No, claro. El tema universidad se está pendiente todavía. Ahí hay que ver si Evolución Radical termina de dar de zanjar esas diferencias internas, más que nada, ¿no? Porque Evolución Radical me parece que tiene la decisión de bajar al recinto y discutir. Ahora, el tema es cómo va a repercutir internamente en el bloque o el interbloque de Juntos por el Cambio que Evolución Radical vaya al recinto a discutir el tema de la creación de universidades. Me parece que falta todavía, por lo menos, cerrar cierto acuerdo con otros sectores de Juntos por el Cambio, que pueden pasar por el radicalismo, que pueden pasar por la coalición cívica, no tanto por el PRO. Me parece que el PRO tiene una decisión más concreta de no avanzar con lo que es el tema de la creación de otras universidades. Bueno, es la agenda que estamos teniendo aquí en el Congreso de la Nación. Laura, gracias. Nos vemos. Marcos, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en DTV para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos. ¿Cómo andan? Bienvenidos.